Muy bien, gracias a Dios. Creo que qué gusto. Hasta aunque está un poco difícil la comunicación, está que se traba un poco, pero vamos a hacer todo lo posible por hacer que estas circunstancias mejoren. Creo que voy a ponerme un poco más acá. Bien, Ok. bien, Paula. Como te decían antes, estoy muy feliz, muy contenta de que hayas accedido a esta invitación de este espacio de mi canal, porque creo que es muy importante lo que vamos a tratar a continuación. Desde el primer día que vi tu canal, me encantó mucho la forma tan interesante en cómo lo desarrollas, sobre todo la manera eh, tan pausada, como siempre te he escrito, tan dulce de dirigir tu atención hacia este tema que muy poco se toca, que tiene que ver con el narcisismo. El narcisismo en la vida de una persona, en la vida de comunidades y de familias. Y más aún, más interesante para mí, lo que tenía que ver con el narcisismo dentro de cultos, dentro de las iglesias. La que te habla, eh, hace poco acabo de salir de una secta religiosa, después ya te comentaré algo, pero me gustaría que tú nos informes acerca de estas cosas, de estos temas, porque estamos dándonos cuenta que es una situación cada vez más común. ¿Qué te animó a ti, Paula, a desarrollar estos temas en tu canal? ¿Qué fue lo que a ti te impulsó a hacer, a hacer como una cruzada el poder difundir de estos temas, pese a que es poco conocido? Bueno, primeramente yo soy sobreviviente de abuso narcisista y en mi caso me tocó que los victimarios eran personas que se dicen ser cristianas. En otras palabras, gente de la fe cristiana, donde uno se siente seguro, donde uno piensa que jamás le van a hacer algo así. Así que me sentí motivada a crear el canal porque me di cuenta no solo de la profundidad del daño que este tipo de personalidades pueden hacerle a los demás, sino también que es muy común verlo en escenarios religiosos, cristianos, y que incluso se puede llegar a usar la escritura para manipular y para hacer daño. Entonces dije, bueno, este mensaje, yo que lo sobreviví, me recuperé y aprendí muchísimo, quiero compartirlo con otros que puedan estar pasando por lo mismo. Claro, este, entonces, Paula, eso fue lo que a ti te motivó a desarrollar estos temas. Es muy interesante saber eso porque a algunas personas creen de que uno está un poco tocado, que está mal, que si uno se va de la iglesia, que va a ser de su vida, que es un mundano, un montón de cosas y es por eso que muchos se quedan, ¿no? Esa es mi conclusión. Sin embargo, este, creo que para mí el haber descubierto canales que hablen de estos temas, pero solamente hablaban de los temas de relaciones de pareja, eh, pues no encontraba un canal que hablara acerca del tema del narcisismo dentro de las iglesias, o no sabía en todo caso. Y ya pues al ver tu canal dije, wow, no podía creer que esto pudiera ser tan destructivo, ¿no? Eso es así. Cuesta creer que en un escenario donde uno siente que puede bajar la guardia, en realidad haya tanto peligro y tanto riesgo. Eso es yo no diría curioso, pero lo doloroso y lo confuso de la situación. El hecho de que uno no espera encontrarse con esto en templos, en lugares de adoración.
Sí, eso de verdad que a mí me dejó muy afectada porque no creí en mi vida que pudieran a estarnos manipulando de esa manera. Concluí por muchos años que eso era así, por 25 años, pero después de las cosas que me enteré, ya no, ya dije no, no puede ser posible, no. Me imagino que tú habrás recibido cuantiosas historias y experiencias, ¿verdad, Paula? Bastantes, de todo tipo de relación, personas que me escriben porque en su caso es su pastor o es su papá o su mamá que le inculcó la fe cristiana, pero se la inculcó de una manera abusiva o con el fin de manipularle con la escritura. Así que hay tantos casos diferentes y creo que esto va en aumento. La gente se está concientizando porque lo está viendo a su alrededor. Cada día son más y más víctimas. Y aunque eso a uno le duele que hayan tantas víctimas a la vez, son personas que se están educando y personas que potencialmente pueden ayudar a frenar el problema. Así que mientras más información hay y mientras más conscientes estamos del problema, podemos hacerle frente a este tipo de personas. Ok, ahora, ahora, ¿cómo reconocer a un narcisista dentro de la religión, Paula? Porque justamente muchos de los que nos ven dirán, pero ¿cómo es la cosa? ¿Qué puedo detectar en alguien que está liderando un culto, una iglesia, que tenga estas características de la personalidad? Bueno, lo primero es saber que es muy común verlo en lugares religiosos y voy a explicar por qué. Porque al narcisista le atrae el poder y la posibilidad de ejercer control sobre otros y esos puestos de liderazgo religioso le dan acceso a personas que quieren servir a Dios, personas que generalmente son empáticas, que quieren hacer el bien y se vuelven en un blanco perfecto para personas que quieren aprovecharse. Entonces, si observamos el liderazgo religioso, la persona que es líder puede ejercer influencia sobre otros y esto hecho de manera correcta es una bendición porque tienes a alguien conectado con Dios o alguien que te ayuda a conectarte con Dios. Pero cuando es un narcisista que ve esa posición de liderazgo, la ve con otros ojos, la ve con el objetivo de, wow, puedo influenciar y controlar a otros. Entonces, se convierte en un lugar donde prácticamente te depredan y fácilmente no te das cuenta que estás siendo depredado porque el puesto de liderazgo le gana respeto a esa persona y uno llega a admirar, a amar a ese tipo de personas. Entonces, es una dinámica difícil. Y si queremos identificarlos, lo primero que hay que ver es cuál es su enfoque como persona, porque muchas veces el narcisista está centrado en sí mismo y eso se va a ver en su liderazgo, en su toma de decisiones. El narcisista se enfoca en su bienestar, su agenda, su propaganda, sus propios intereses. Entonces, la primera señal de que un pastor, un líder es narcisista es que el bienestar de las personas está por debajo de su propio bienestar. Entonces van a promover sus propias ideas, van a tergiversar las cosas a su favor, van a influenciar sobre los demás para posicionarse por encima de ellos. También es un liderazgo al que le importa poco lo que pase con los demás y tienden a ser abusivos. Los narcisistas van a ser abusadores emocionales, abusadores psicológicos, va a haber abuso espiritual, que en este contexto a esto se le llama abuso espiritual, va a haber abuso sexual, va a haber abuso financiero, porque el narcisista tiende a abusar y a explotar a los demás. Entonces, en un escenario donde el líder tiene estas características, va a haber mucha explotación, se van a aprovechar de las ovejas del pueblo. También la iglesia se convierte o el templo se convierte en un lugar tóxico donde la gente se delatan los unos a los otros, hay obediencia ciega a esa persona, no se puede cuestionar. Así que podría hablar de ese tema muchísimo porque las características que incluso se ven en una relación
individual de pareja o una relación familiar se van a ver a nivel macro en un escenario como este, a nivel más grande. Mira, qué interesante, la verdad que esto le permite a cada uno de los que nos ven, esto le permite a cada uno de los que nos ven, creo que la conexión es un poquito feita, y hasta ya regresó, pues la vida dentro de una organización religiosa, culto, se vea sumamente tóxica y no se dan ni cuenta muchas veces, se consideran de que ciertas conductas, ciertas prácticas sean cosa normal y no perciban que están siendo depredados. Y uno puede estar años, décadas, toda una vida allí y todas las cosas que han ido sucediendo en su vida, que la verdad como ya lo dan por sentado, entonces, ¿no? Entonces como que pasa la vida cómodamente, uno no sale de esa disonancia, se ha acostumbrado a esas circunstancias, a que le engañen, a que le mientan, a que siempre le pidan dinero, ¿no? No pide cuentas incluso, no pide cuentas de absolutamente nada, deja que las cosas pasen, ¿no? Y eso es lo que a mí en realidad me preocupa mucho, ¿no? Porque yo tantos años que estuve ya dentro en los Testigos de Jehová, que servimos con el deseo de adorar a Dios, de llevar su nombre, anunciar el reino tal como se enseñó, y no veía yo lo que estaba sucediendo tras bambalinas, ¿no? Ahora, dime, Paula, con relación a este tema, ya que nos has dado un perfil para que podamos estar atentos a cómo son los cristianos narcisistas, ¿no? ¿Por qué en esta época ahora se notan más esta clase de personas? ¿Siempre ha sido así? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? Bueno, hay más narcisismo en estos tiempos y eso es bíblico. De hecho, en segunda de Timoteo capítulo 3, donde la Biblia habla acerca del carácter de los hombres de los últimos días, dice que en el final de los tiempos la gente va a ser amadora de sí misma, avara, sin afecto natural, centrada en sí mismo, sus propios deseos implacables, dice crueles. Esta es la característica o estas son las características de las personas de los últimos tiempos. Entonces, si leemos las escrituras, el aumento del narcisismo y de estos trastornos que van relacionados es algo que está en las escrituras. Entonces, les recomiendo a cada persona que se está concientizando sobre este tema y que es creyente, que vaya a esa porción de la escritura, segunda de Timoteo capítulo 3, léase ese capítulo completo para que usted vea la radiografía del narcisista e incluso la recomendación que da Dios para ese tema. Y dice, a estos evita. En otras palabras, con esta gente no hay que buscar nada porque su corazón está cerrado al bien y a Dios. Y por lo tanto, la única opción que nos queda, quienes los detectamos, es salir de donde estén esas personas. Claro. Alguna vez escuché de un buen doctor que hablaba acerca de la sociopatía y la psicopatía narcisista, que también me he tenido la oportunidad de escuchar esa información, que cuando aparece un psicópata, un sociópata en tu vida, corre, ¿no? Y es prácticamente lo mismo que dicen las escrituras, ¿no? Nosotros ese texto mucho lo usamos para bueno, lo usaba yo para hablar acerca del fin de los tiempos, ¿no? Porque en los postreros días, dicen las escrituras, o como decía en la traducción que yo usaba, y en los últimos días habrán hombres, ¿no? Amadores de sí mismos, amadores del dinero, ¿no? Pero nunca me puse a pensar en que ese texto pudiera estar
describiéndonos a una clase particular de personas que no es que estén enfermas, ¿no, Paula? No, el narcisismo no es una enfermedad, ¿verdad? No es una enfermedad mental, sino un trastorno de personalidad. Y hay una diferencia. La enfermedad mental se trata con medicamentos y hay tratamiento para ella, pero los trastornos de personalidad es algo mucho más profundo, no se soluciona con medicamentos. Incluso los psicólogos dicen que la terapia psicológica con ellos no funciona por el grado de manipulación. Son capaces de manipular al psicólogo, hacerles pensar que han cambiado su conducta, cuando en realidad lo que están es aprendiendo a ser todavía más encubiertos en lo que hacen. Entonces, por eso decimos en estos canales sobre narcisismo, los psicólogos lo dicen, la posibilidad de que una de estas personas cambie es muy, pero muy mínima, porque para hacerlo tendrían que hacer un esfuerzo consciente demasiado fuerte y estas personas están tan acostumbradas a su modo de vida que mejor les conviene quedarse como están. Entonces, realmente la única opción es, como tú decías, correr, evitarlos, como dice la escritura. Sí, eso es cierto. Y justamente, como tú mencionaste, como a ellos les atrae mucho el poder, les atrae muchísimo, muchísimo el control. Es por eso que se ve en muchas organizaciones religiosas lideradas por narcisistas, por sociópatas narcisistas, el que impongan muchas reglas, incluso reglas que no tienen nada que ver con las escrituras. ¿Qué nos tienes que decir al respecto en tu experiencia personal? Bueno, yo sé que tu canal trata acerca de salir de una secta, ese es el enfoque de tu canal y lo aplaudo. Por eso estoy aquí, porque apoyo su causa y quiero compartir con ustedes algo especial que encontré sobre el tema, que puede explicar un poquito si quieres comprobar si estás en una secta o si o la organización donde estás es liderada por narcisistas. Hay un trabajo de un experto, se llama Steve Hassan. Él tiene un modelo que se llama el modelo BITE o modelo CIPE por sus siglas en español, y te dice qué buscar para saber si estás en una secta. Y algo curioso es que donde hay un narcisista liderando, aunque haya sana doctrina, van a convertir la organización en una secta. Entonces, independientemente de dónde estés, es posible que sea una secta de por sí, pero si está liderada por un narcisista, la organización de todos modos, la conducta va a ser la misma. Entonces, quiero leerles un poquito sobre eso para que si alguien Claro, tiene claro, dudas, lo por supuesto. compruebe. Entonces, BITE son 4 siglas. La B significa en inglés Behavioral Control, control del comportamiento. Entonces, si quieres saber si en tu iglesia o tu organización hay control de comportamiento, se verá de la siguiente manera. Te darán un código de conducta, como por ejemplo, cómo debes vestirte, cómo debe ser tu estilo de vida, con quién debes asociarte. Van a controlar tu tiempo también. Te dirán que tienes que estar en la iglesia cierta cantidad de tiempo, que tienes que estar dedicando tiempo a ciertas cosas. Controlarán las finanzas, van a tener algún acceso al dinero que tú produces y sobre todo te van a guiar hacia el pensamiento grupal. En otras palabras, ¿qué le conviene a la organización y no necesariamente qué te conviene a ti como persona? Entonces, todo esto lo van a tergiversar como que son cosas espirituales y esa es la clave de darte cuenta cuándo es un manipulador quien está liderando, porque van a utilizar las escrituras o lo que crees para justificar las cosas que están haciendo que no están bien. Entonces, la segunda sigla, la I, es de control de la información y aquellos restringen lo que le llega al pueblo o a las personas que están en el templo, restringen la información, van a haber problemas de comunicación o una jerarquía donde los de arriba lo saben todo, los de abajo no saben nada. Se convierten en la fuente autorizada de información. Muchas veces le dicen a la gente qué tienen que pensar, excluyen otras fuentes. O sea, no puedes consultar fuera de la organización, tampoco puedes hablar con gente que critica la organización, aunque las críticas sean válidas.
animan a que la gente no busque esas fuentes. Entonces, la tercera cicla, la T, es pensamiento, control de pensamiento o thought control. Y lo que hacen es que llevan a la gente a pensamiento a blanco y negro. Por ejemplo, esto es malo, esto es bueno. Todo tiene dos bandos, los que están adentro, los que están afuera. O sea, y hay una división clara entre los miembros de la organización y quienes no comparten las creencias. Lavan el cerebro, cambian la manera de pensar, también usan lenguaje cargado, palabras que son exclusivas de la secta. Por ejemplo, si alguien entra a esa organización y nunca ha estado, se va a encontrar extraño el lenguaje porque tiene palabras que solo el que es miembro de la secta lo conoce. También algo muy característico es que eliminan la identidad de las personas. Van creando una imagen colectiva de la que tú tienes que ser parte y en el proceso tu individualidad como persona se pierde, no tienes derecho a pensamiento crítico, a hacer las cosas conforme a tu propio pensamiento. Y nuevamente le van a dar un matiz espiritual, como que hacer esas cosas que son normales, de tener pensamiento crítico, tener tu propia identidad, le van a dar un matiz como de individualismo en lugar de pensamiento grupal, que es lo que buscan. Entonces, y por último, la última cicla es la E, control emocional. Si quieres saber si estás en una secta, observa lo siguiente. Te bombardean de amor al inicio, tal y como lo hace una persona abusiva en una relación. Empieza el ciclo del abuso con bombardeo de amor. Te van a tratar, te van a rodear de amor y tú vas a decir, wow, qué iglesia, qué organización que cuida a su gente. Pero esta es la primera etapa. En las siguientes etapas todo eso va a desaparecer, sobre todo si empiezas a criticar la organización, adiós amor, de repente se acabó el amor. Entonces, otra forma de control emocional es el miedo. Buscan una manera de que sientas miedo para que no te vayas. Te llenarán de ideas de que si te vas pierdes tu salvación, que solo en ese lugar serás salvo para que evites irte. Te manipularán con la culpa también, y sobre todo con la exclusión social. Si te vas, pierdes tu gente, pierdes lo que has construido y esto todo está diseñado para que ni siquiera consideres la posibilidad de irte. Ellos se convierten en tu vida y en el momento en que sales, perdiste tu círculo, lo perdiste todo. Entonces, todo lo que he descrito no es normal. Si usted que ve este video está reconociendo su propio caso en esta descripción, sepa que esto no es normal. Y si quiere más información, este es el modelo de Steve Hassan. Le animo a que lo investigue por sí mismo porque le puede dar muchísima claridad entre lo que es normal en una iglesia y lo que no lo es. Muchísimas gracias, Paula. La verdad que has hecho una descripción bastante interesante acerca de cómo estos seres llegan a manipular, a trastocar la mente de los que lo rodean dentro del culto, ¿no? Incluso a llevarlos más allá, a romperle las normas morales también, a torcerle las normas morales, ¿cierto? Bueno, en mi caso eso pasó, yo me di cuenta de que estaban, como quien dice, tocándome la nariz, o sea, queriéndome hacer que me trague una píldora del tamaño de un estadio, con el tema de los abusos sexuales, ¿no? De ahí te comentaré que una de las razones por las cuales yo dejo a los testigos de Jehová es que ellos, a través de las publicaciones que sacan, la revista de acá que tengo, la Atalaya, ¿no? La Atalaya, esta Atalaya del año pasado, del 2019, en el interior de sus páginas, el artículo de la página 8 dice el amor y la justicia ante la maldad, ¿no? El amor y la justicia ante la maldad. Ahí está.
se estaba analizando acerca de los abusos sexuales, cómo debía de tratarlo la congregación. Todo estaba yendo adecuadamente en el sentido de que era informativo, que hablan, que es rechazado, se rechaza a los homosexuales, que es una abominación, que el esto, que el otro, hasta que llegaron al párrafo 18. Y en el párrafo 18 estuvo para mí lo que yo consideré inconcebible, ¿no? Dice, la labor de los ancianos que forman parte de un comité judicial es espiritual o religiosa, basándose en la Biblia. Juzgan si el pecador está arrepentido o no. Si no lo está, lo expulsan y anuncian a la congregación que esa persona ya no es testigo de Jehová. Si por el contrario si por el contrario está arrepentido, puede seguir dentro de la congregación. Ahí está. Wow. Ahí está. Y lo he remarcado bien, como quien dice, para que no quepe duda, ¿no? Y claro, todo el mundo como está acostumbrado a levantar la manito, dar su comentario, no va más allá para reflexionar. Yo me quedé, ¿what? ¿Cómo es esto? Dije, ¿qué? O sea, si se arrepiente, dice, o sea, un depredador sexual, ¿no? Una persona que ha desgraciado la vida de una criatura, dice estar arrepentido, se puede quedar dentro de la congregación, no puede ser, dije en mi cabeza, no puede ser. Y yo lo dije en un comentario, pero pasaron a otros comentarios, quería seguir levantando la mano y ya no me dieron más oportunidad de seguir comentando. No me sorprende. O sea, entonces como que ya no querían escuchar una opinión disonante con lo que enseñaba la revista, esta revista. Entonces yo me quedé discutiendo un poco con mi esposo y le digo, oye, le dije, no te pases. Una cosa que de repente una persona que ha cometido violación sexual, ha estado dentro de la cárcel, ha purgado pena y de repente se acople a una organización religiosa, bueno, pues eso es una cosa y aún así tiene que ir con restricciones, lo sé. Pero que alguien haya hecho daño a un niño en la congregación y diga que se arrepiente y se queda, no. Yo con mi esposa estábamos en Tirijala. Entonces yo recordé que, esto fue en el 2019, pero yo recordé que en el año 2016 escuché una información, una noticia en la radio de aquí de mi país, de que a los testigos de Jehová y a los mormones los estaban llevando delante de las autoridades de Australia, de la Real Comisión de Australia, para que puedan comparecer delante de ellas y decir qué ha pasado con los más de 1.006 casos de abuso sexual, solo en el caso de los testigos de Jehová. Creo que me quedo corta, son 1.800 casos. Wow. Y yo como en aquel tiempo todavía estaba toda adoctrinada, entonces dije, no, son cosas de apóstoles, vamos a seguir para adelante con la vida. Cuando salió este tema y tras haber pasado por una experiencia muy triste con mi padre, que en este momento está preso por pederastía, bien, está purgando cárcel, y salió esta información, como que recordé lo que había escuchado. Y dije, no, acá hay algo que apesta, acá hay algo que yo necesito investigar. Así que fui a internet, a YouTube, y puse Real Comisión de Australia, porque recordaba el nombre de esa institución de la cual hablaron, para buscar. Ya no podía evitar más la curiosidad. Y ahí sí, cuando lo vi durante todas esas horas, me caí de espaldas, lloré, me puse mal por la forma como habían tratado a las víctimas, y fue para mí un choque. Yo sentí que quisieron romper quisieron romper mi sentido moral sobre estas cosas, que yo las aceptara y que simplemente esto es parte de la organización de Dios, ¿no? Que hay imperfección, o sea, consideran que estas cosas son imperfecciones. Wow. ¿Ven? Posible. Entonces ya de ahí comencé a investigar más, y mi esposo, como era anciano de congregación durante muchos años, él tenía sus manuales,
que ellos utilizan para incluso para desarrollar comités judiciales, y ahí encontré algo que ya me hizo ver de que lo que decía la Real Comisión era cierto, que a las víctimas ellos les estaban aplicando una ley mosaica que decían que tenían que presentar 2 testigos. A las víctimas de abuso sexual, 2 testigos, o sea, a los niños, a los padres de las criaturas, 2 testigos, porque si no, no se podía llevar a cabo el juicio, no te validaban tu denuncia, ¿ya? Pero yo decía, sí, como le piden 2 testigos a las víctimas y al abusador, nada. Al abusador absolutamente nada, simplemente dice de su palabra, estoy arrepentido y me quedo en la congregación. Es una cosa, pero tirada de los pelos, pues. Y ya, pues, ya con las investigaciones que hice al respecto, comencé a hacer todo un tripas corazón, así me sentí tan mal, dije, ¿qué he estado haciendo durante tantos años en esta organización que ha permitido tanto abuso? Porque son víctimas de hace décadas, que a sus padres incluso los instaban a que dejaran las cosas en manos de Jehová, es decir, en manos de la congregación, es decir, de los ancianos, de gente que no está preparada ni capacitada para entender los temas de abuso sexual. Y peor, no son nada, pues no son autoridad, no son la policía, no son no tienen absolutamente ninguna preparación como para tener una idea de cómo deben de tratar estos casos, ¿ya? Y simplemente lo único que hacen ellos es obedecer las normas de la organización, de que ante el Comité Judicial de un abuso sexual, tomar nota, hacer un registro de cada cosa, hacer un interrogatorio al victimario y a la víctima, y todo eso enviarle a un sobre a los beteles de cada país. Y ellos lo iban a archivar, el físico lo iban a escanear y después destruir, para que quede datos en electrónico, nada más. O sea, no se iba a llevar a la policía, como te mostré ese video, que viste que, ¿no? Que ellos no denuncian a las autoridades estas cosas. Y tras ver la cantidad de videos de víctimas, cómo hablan de cómo han sido depredados y cómo les han destruido la paz, les han destruido incluso hasta su amor por Dios, porque muchas de estas personas dejan de ser creyentes o se vuelven ateos. Entonces dije, no, yo tengo que hacer algo y tengo que pronunciarme, no puedo quedar callada. Entonces ya entré en conflicto con la organización. Entonces ahí es donde cuando ya empiezo a informarme más acerca de este tema de la psicopatía y el narcisismo, por un tema personal que tuve, y lo asocié a lo que me estaba pasando dentro de la organización de los testigos de Jehová, y dije, no, esta es una cueva de gente torcida, de gente que está abusando de nosotros, que quiere romper nuestro sentido moral. No puedes, eso tiene que ser denunciado, y de ahí es que empecé a hacer el canal. Sí, y qué bonito. Yo apoyo tu iniciativa porque no es normal que se encubra el abuso, ni es normal que se minimice, ni que se evite penalizarlo. Entonces, cuando hay una organización donde alguien se siente en la libertad de abusar y es respaldado por el sistema, eso no es normal. Entonces, como tú decías, a veces tratan de tergiversar las cosas como dañando la moral de la gente porque buscan argumentos para que la gente les apoye y crea lo que dicen. Pero eso que tú mostrabas ahí, qué bueno que tienes la prueba, porque lo que sabemos sobre gente trastornada con este tipo de trastornos de personalidad, gente que comete abusos sexuales, que esta gente no cambia. Entonces tú la pones en una congregación y muchas veces ni siquiera se le dice a la gente qué ha hecho esa persona y todo el mundo inocente exponiendo a sus hijos. Entonces, la víctima, vamos a decir, por ejemplo, que se congregue en el mismo lugar. ¿Qué ocurre con esa víctima? Que tiene que ver al abusador ahí simplemente diciendo, me arrepentí y ya está. ¿Quién ha visto si esa persona de corazón está arrepentida? Porque cualquiera de labios para afuera puede decir lo que quiera.
pero dice incluso la Biblia que busquen frutos de arrepentimiento en las personas. No es simplemente que una persona diga, me arrepentí. ¿Qué frutos tiene de que se arrepintió? ¿Ha restituido el daño? ¿Ha reconocido lo que ha hecho? ¿Ha cambiado? Entonces, la naturaleza del abuso sexual es muy privada. Nadie le va a acompañar a ese abusador para saber si realmente ha cambiado. Por lo tanto, la prioridad es la víctima, no restituirle todos sus derechos al victimario. Entonces, no me sorprende que te hayas escandalizado, porque todo el mundo que tenga un sistema interno de creencias sanas sabe que eso no es normal y no es algo que se deba apoyar. Claro, por supuesto. Entonces, si lo han permitido muchos, es porque en realidad no se atreven no se atreven a carear a esta organización, ¿no? De ahí que venía la siguiente pregunta. En caso de que nosotros detectemos esta clase de cosas, de manipulación, de mentiras, de pecados horrorosos que está cometiendo la organización a la que perteneces, ¿qué recomiendas tú hacer? Porque a muchos les da miedo. Es que ya detectaron que están dentro de un culto liderado por narcisistas. ¿Qué deberán hacer para poder salir? Bueno, la recomendación bíblica es evitarlos y la única manera de evitarlos es salir de allí. Pero hay que tomar en cuenta que muchas veces el proceso para salir de un lugar así empieza con la mente, porque recordemos que ellos manipulan, te enseñan lo que debes pensar. Y yo creo que si te estás dando cuenta de que algo no está bien, empieza a educarte lo más que tú puedas, comprueba las cosas, haz lo opuesto de lo que ellos te han dicho. Por ejemplo, te han dicho, no vayas a buscar información, no consultes con el que se ha ido, evita a esa gente, haz lo opuesto, edúcate. Si estás teniendo dudas, por algo es. El hecho de que esa burbuja de pensamiento que ellos crean en tu caso se haya perforado y tú estés cuestionando, significa que algo tú has visto y es válido. Y lo segundo es considerar la posibilidad de irte, porque número uno, si tienes sospechas, probablemente tienen fundamento. Y número dos, después que una persona despierta a la realidad, se le hace muy difícil quedarse escuchando mentiras, escuchando cosas o apoyando, porque quizás tuviste un despertar de conciencia y de repente tú estás ahí sentado y tus valores no van con lo que te están diciendo. Entonces, dice la Biblia que, por ejemplo, en el caso de los fariseos, que para mí eran narcisistas liderando al pueblo de Israel en la antigüedad, y Jesús les decía, son ciegos, guías de ciegos. Y por lo tanto, si tú has despertado, ya no eres un ciego ni puedes ser guiado por un ciego. Entonces, es muy difícil quedarse en un lugar así. Ahora bien, salir de una situación tóxica, tanto en el nivel micro de una relación como en el nivel macro de una iglesia o de un sistema, una organización, es una experiencia muy dura. Así que la recomendación es prepararse, sí, muy dura, prepararse mentalmente para lo que va a venir, evaluar el costo de la decisión y estar dispuesto a pagarlo, porque recordemos que la libertad es un derecho. Y muchas veces te enseñan que todo lo que vas a perder si te vas, pero la mayoría de las personas todavía no saben lo que van a ganar. Entonces, del otro lado de estas organizaciones hay muchísimas bendiciones y hay una vida que ellos no te han permitido vivir. Entonces, la libertad vale la pena procurarla y sobre todo ser fieles a nuestra conciencia. Si tu conciencia ya no prueba, no tolera lo que estás viendo y lo que sabes sobre esa organización, no tienes por qué ser parte de ella. Vas a estar en un conflicto interno y un conflicto espiritual. Entonces, evalúa el precio, edúcate y sal de esa organización por tu bien mental, tu bien espiritual, tu bien psicológico. Escapa de ese lugar. Acertadísima, mi querida Paula. Son palabras que en realidad espero que anime a muchos de los que nos ven y además generen ellos el deseo de
agradar a Dios, porque justamente una de las razones principales por las que uno se va de una organización de esa catadura es porque están faltándole el respeto a Dios. Están queriendo manipularlos para que acepten cosas inaceptables, como ya tú lo dijiste. Sin embargo, en mi experiencia que tengo dentro del grupo donde participo, un grupo en WhatsApp, tenemos de personas que ya se han salido de esta organización, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos ya no quieren saber nada de Dios, ya no quieren saber nada de asuntos espirituales. ¿Qué palabras tú puedes dirigir para ellos? ¿Cómo pueden hacer estas personas para poder recuperar su fe y su confianza en Dios, que ha sido dañada, que ha sido lastimada durante ese periodo de tiempo en que han estado dentro de la secta y cuando han despertado? ¿Cómo hacer de que esto no termine lesionado? Bueno, es fácil perder la fe cuando uno ha visto tanta maldad y cuando lo que uno creía en realidad era un engaño. Sin embargo, yo creo que una buena forma de superar esto es separar a la iglesia donde hubo abuso de Dios como tal, porque estas organizaciones buscan que tú veas a Dios unido a esa iglesia, o sea, solamente ves a Dios dentro del contexto que te lo enseñaron. Sin embargo, estas organizaciones abusivas no están mano a mano con Dios. Entonces, si saliste de allí, separa a Dios de esa iglesia y empieza a relacionar con Dios solo. Dice la Biblia, cuando Jesús murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó y esa era una indicación para nosotros de que ya no necesitamos que otro vaya y nos traiga a Dios, que otro nos diga qué creer. Tú puedes acceder a través de Jesús directamente a Dios, tener tu propia relación con Dios. Así que separa la organización abusiva de la identidad de Dios. No es lo mismo. Y también este proceso requiere sanación, requiere que nos recuperemos, tal y como se hace con una relación abusiva. Es lo mismo en un caso como este. Hay que aprender a sanar las heridas. Y después que se sale en una organización como esta, hay que pasar un tiempo sanando, reprogramando, aprendiendo, buscando centrar nuevamente nuestras creencias, evaluarnos a nosotros mismos qué yo creo, qué no creo, si deseo seguir en la fe, estudiar las escrituras yo mismo, ver qué voy a creer ahora. Entonces, la reprogramación, la depuración de esas antiguas creencias, todo eso es parte del proceso de recuperación. Así que hay que depurarse de todas esas mentiras y, como dice la Biblia, separar lo precioso de lo vil. ¿Qué era verdad de lo que me dijeron y qué era mentira? Te quedas con la verdad y desechas la mentira. Así es, muy cierto. Algo adicional, Paula, que no estaba entre las preguntas que te iba a hacer, pero que yo sé que tú vas a ser súper acertadísima también en este caso. Una de las mayores cosas que le puede pasar a un testigo de Jehová cuando se sale de esta secta es que te cortan los amigos, tal como mencionaste, ¿no? La reacción de una secta. Se acabó el amor, los amigos, pero lo peor es la familia, en tu casa, ¿no? Cuando un padre, una madre te dice, ya no tengo hijo, ya estás muerto. Te hacen un lado, incluso te invitan a que te retires de la casa. ¿Qué puedes decir tú a estas personas que han tenido que tener esa gran pérdida, que les está causando un gran dolor? Esa es la parte más difícil de salir de una secta. Tú vas a perder a tu gente y lamentablemente no es una situación donde tú puedes hablar con tu familiar y explicarle que no hay necesidad de que te excluyan porque no lo van a entender, están adoctrinados para excluirte. Pero yo creo que para salir de algo así hay que hacer un duelo.
Y la gente casi siempre asocia el duelo a perder a un familiar físicamente, pero cuando tu familia te corta de esta manera, tú los estás perdiendo. Entonces hay que hacer un duelo y permitirte sentir tu dolor, permitirte reconocer tu pérdida, y también entender que si bien quizás esas relaciones las estás perdiendo, la vida no se ha terminado del todo. Hay más que ver. Allá afuera, muchas veces estas organizaciones te enseñan que solo hay vida si estás con ellos. Sin embargo, en el mundo hay más gente. Si quizás te anexas a otra fe, encontrarás más personas, encontrarás amigos que muchas veces se vuelven tu familia y quizás eso que tenías antes no lo volverás a recuperar, pero no es el final de tu vida. Tú puedes reinventarte, reconstruir tu vida nuevamente. Así que no dejes que la exclusión social te impida ir tras tu libertad, porque hay vida después de una secta y hay esperanza. Tú puedes reconstruir, tú puedes tener más gente en tu vida. Así que llora tu pérdida porque es legítimo ese dolor. Y no puedes hacer nada, lamentablemente, si ellos no quieren relacionarse contigo. Perdónales, deja ir todo ese dolor, pero empieza también a reconstruir tu vida. Ese sería mi consejo en cuanto a eso. Sabía que ibas a decir palabras maravillosas, Paula, porque de hecho es la clase de palabras de consuelo y de fortaleza para cada uno de los que nos ven. Sabemos de que muchos incluso han perdido la salud a causa de estas cosas. A muchos incluso se les ha puesto en riesgo porque al perder a la familia han perdido también la ayuda que necesitaban, personas de edad avanzada incluso, que les atiendan, que los asistan. Ahora con el tema del coronavirus y el confinamiento, ni ser visitado siquiera por sus hijos. O sea, a mí eso en realidad me duele inmensamente y esas palabras tuyas te las agradezco mucho porque tiempo, en estos momentos que tanto lo necesitan. Eh, Es más, desde aquí, a todos los que nos ven, sobre todo a aquellos testigos de Jehová o a aquellos primos, a los primos que nos ven y que todavía están en el trijala de salir, no salir, qué hacer con la familia. Chicos, como siempre les menciono, hay vida después de la Watchtower. Hay vida después de la secta religiosa. Sabemos de que ustedes tienen en el interior de cada uno de ustedes la fuerza moral, la fuerza mental de salir adelante, y creo que como lo ha expuesto a Paula, de esa manera tan, tan clara, es la forma como nosotros debemos de hacerlo. Duele, pero no podemos nosotros traicionar nuestros conceptos, nuestra moralidad, no lo podemos traicionar. Así que debemos de seguir para adelante porque sí, vamos a percibir de que tenemos la aprobación de Dios. Yo me sentí así cuando decidí retirarme, que no estaba sola, que tenía el respaldo de Jesucristo, que tenía su apoyo. Nunca me sentí abandonada, sola. Yo sabía de que si salía de esta organización me iba con él, en el sentido de que contaba con su bendición. Por esa razón di el paso. Y como ya habrás escuchado, Paula, te dejé el audio de mi comité, ¿no? Me tuve que ir en oración primero porque estaba yendo solita. Me dijeron que vaya con mi esposo, pero obviamente a él lo querían citar a estar allí para que me persuadiera, para que hiciera un poco de presión y yo no hiciera algo que a ellos no les gustara. Pero siempre de todas maneras yo le agradezco mucho a Cristo Jesús que me acompañó en ese día, ¿no? La verdad que lo necesitaba y no me falló para nada y no le va a fallar a ninguno de ustedes tampoco que nos escucha, ¿verdad, Paula? Exactamente.
Y eso es lo bonito de separar a Dios de esta iglesia, porque Dios sigue estando contigo. Dice la Biblia, ¿quién me separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, nada de eso te va a separar del amor de Dios. Así que su presencia puede ir contigo, su bendición puede ir contigo. Y quiero decirles también que para el que se va de una secta, hay que ser muy valiente para hacerlo, así que felicito a cada persona que ha tenido la valentía de salir pagando este precio alto que se paga. Hay que ser muy valiente, así que si pudiste tener el valor de hacer eso, vas a tener el valor de recuperarte y de reconstruir tu vida después de esto. Así que ánimo, que realmente el que sale de una secta es una persona muy, pero muy fuerte y muy valiente. Te agradezco, Paula. Eres un sol para muchísima gente, incluida yo. Por eso deseaba que tú y yo podamos tener esta entrevista y estoy satisfecha porque conté con el apoyo de una persona que ama a la gente, ama a su prójimo y ha decidido de forma desinteresada hacer esta labor, esta campaña acusada de informar, de educar acerca del narcisismo en los cultos, en las iglesias y cómo rehacer nuestras vidas. Te lo agradezco profundamente, que Dios te bendiga, Paula, a ti, a tu familia, que en sentido espiritual todo siempre tenga la prosperidad de parte de Él, que siempre ilumine tu camino y que sigas ayudando a muchísima gente que sé que te sigue y que está muy atenta a los nuevos videos que cuelgas en tu canal. Y por favor invito a todos los que nos ven en nuestros canales que por favor vean el material de Paula, puedo compartir y también a través de mi Facebook. Y tú también tienes tu página en Facebook, ¿no? ¿No, Paula? Sí, tengo página en Facebook. En YouTube y en Facebook tienes alguna plataforma más, por favor, invítalos. Sí, tengo página en Facebook, página en Instagram, se llama A Esto Se Evita. La página en Facebook se llama Cristianos contra el Abuso Narcisista. También tenemos un grupo de apoyo para víctimas de abuso narcisista. Se llama igual que la página en Facebook, Grupo de Apoyo Cristianos contra el Abuso Narcisista. Así que si estás batallando, te sientes excluido, las víctimas de abuso narcisista han pasado por algo muy similar a quien se va de una secta, así que puedes encontrar apoyo allí también. Y esa parte es muy importante, tener un sistema de apoyo, aunque sea virtual, para atravesar estas etapas difíciles del proceso. Y ahí está, chicos, entonces los invito a todos ustedes a que puedan visitar todas las plataformas donde pueden encontrar a esta gran mujer y a todo un equipo, ¿no? Un equipo que la acompaña y personas que están colaborando permanentemente con ella para informarnos y educarnos en este tema tan importante, porque necesitamos recuperar nuestra vida y sobre todo necesitamos seguir siendo iluminados en sentido espiritual. No podemos vivir sin la espiritualidad, no podemos alejarnos de ese camino. Pero alguna vez Pedro le dijo a Jesús, ¿te acuerdas? Señor, ¿a dónde iremos? Tú eres el que tienes dichos de vida eterna. Cuando uno se sale de la secta, uno tiene que pensar mucho en ese punto, ¿no? ¿A dónde iremos? No, ¿a dónde iremos? No, ¿verdad? Me había olvidado. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién? O sea, mira, ¿cómo me acabo el chip, no? De la secta todavía. Porque la Watchtower, ¿a dónde iremos? Entonces lo primero que se le mete a uno en la cabeza, a la Watchtower, a la organización, la Watchtower. Jesús dijo, ¿a quién iremos? Perdón, Pedro dijo, ¿a quién iremos? Y entonces es justamente a Cristo Jesús. A él mirar. Él Amén. Es nuestra gente de fe, ¿no? Bueno, Paula, gracias por tu tiempo, gracias por la deferencia, gracias por haber soportado los problemas técnicos. No hay problema. ¿Tu gallito está ahí? ¿Tus pajaritos? Hoy no me quiso acompañar. Gracias, sí. Paula. Bendiciones para ti y adelante. Gracias por todo. Igual ustedes. Fuerza y ánimo.
Eso, fuerza y ánimo. Sí. La voy a dejar.